Buenas tardes, hermanos. Vamos a reiniciar para ver si podemos finalizar también ya este estudio, esta meditación que se ha alargado y que no hemos podido terminar pues por diversos motivos, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegarla esta meditación bíblica. Vamos a reflexionar en este pasaje evangélico que ya lo leímos, ya lo leímos la semana pasada, y que ahora nada más estamos meditando, reflexionando partes que son cruciales, que son importantes para nuestra formación espiritual. En este momento este día vamos a reflexionar sobre el renacer de los discípulos de Emaús por la palabra que les dio Jesús. Y el renacer nuestro también por la palabra que Él nos dé. La lectura ya la hicimos, entonces ya nada más en su casa saquen su Biblia, su Evangelio, para reflexionar en esta cita bíblica, Lucas 24, 27 al 35. Entonces cojan su Biblia para meditar en esa cita. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos, hermanos, con este objetivo particular. El objetivo particular de esta meditación, de esta charla, la podríamos hacer de esta manera: descubrir la importancia de la escucha de la palabra. Esto es muy, podríamos decir, indispensable para nosotros. La importancia de la escucha. Ellos dos venían escuchándolo a él. Si no le hubieran hecho caso, si se hubieran distraído, no hubiera en ellos ninguna renovación. La importancia está en la escucha. Por eso nosotros como discípulos también debemos de mantener esa postura. Somos discípulos porque escuchamos. En la medida en que escuchemos al Maestro, nosotros seremos discípulos suyos. Si no lo escuchamos, entonces no somos discípulos. Y por eso no hay transformación. Fíjense cómo escuchar la palabra, y cualquier palabra, nos transforma. No es lo mismo que alguien nos diga una mala palabra, un insulto, una grosería, que alguien nos diga algo bonito. Hay transformación. Cuando nos dicen algo bonito, algo hermoso, pues nos sentimos bien, nos transformamos. Y lo mismo también cuando alguien nos insulta, cuando alguien nos agrede, también nos transformamos. Nos da coraje, nos da tristeza, hay muchas emociones. ¿Pero por qué? Porque escuchamos. Escuchamos lo que nos dijeron. Si no hubiéramos escuchado lo que nos dijeron, ni nos hubiéramos alegrado, ni nos hubiéramos entristecido, ni nos hubiéramos enojado. Hay transformación en nuestra vida porque escuchamos. Pero ¿por qué no nos transformamos como cristianos? Pues porque a veces no escuchamos, o escuchamos muy poco, o escuchamos sin entender, escuchamos sin reflexionar. Entonces, el objetivo de esta meditación es descubrir la importancia de la escucha de la palabra para nosotros mediante la reflexión bíblica. Por eso todos los días tenemos que estar reflexionando con la Biblia. Coger la Biblia, leerla con mucha atención, leerla y luego preguntarme, ¿qué dijo el texto? Porque a veces terminamos de leer un pedacito del Evangelio o un salmo
y luego ya no supimos qué dijo. ¿Qué dijo la palabra de Dios? Pues quién sabe. Bueno, vuelve a leer y pregúntate, ¿qué dijo? Y luego un segundo momento, ¿qué me dijo a mí? ¿A mí qué me dijo? Y un tercer momento, ¿a mí qué me hace decir? O sea, orar. Primero, leer la palabra con atención y preguntarme qué dijo el texto. Segundo, ¿qué me dijo a mí? Y tercero, ¿qué me hace decir? ¿Qué me hace decir a mí? Y no es necesario leer todo un evangelio, no es necesario leer todo un capítulo, simplemente una frase bíblica, una frase. ¿Qué dijo el texto? ¿Qué me dijo a mí? ¿Y qué me hace decir? Bueno, pues entonces la razón de la tristeza de los caminantes de Emaús ya sabemos que fue la cruz. Vieron morir a Cristo crucificado y crucificadas también sus esperanzas, sus ilusiones. Y se regresan a Emaús entristecidos. La razón de nuestra angustia actual, ¿cuál es? La pandemia. También una cruz que se levantó y que no la esperábamos. Una cruz insospechada, inesperada. Se levantó y nos está aplastando. Cruz, muerte y ausencia de esperanza son los motivos de la tristeza de aquellos caminantes. Las tres cosas pesan mucho: cruz, muerte y desesperación. Pesan tanto que no consiguen ver al resucitado que va caminando con ellos. Nosotros también a veces nos sentimos tan desconcertados, tan tristes, que no alcanzamos a ver a Cristo que camina con nosotros. ¿Dónde está? Pues está en el gesto amable de una persona. ¿Dónde está Cristo? En la sonrisa de un niño. ¿Dónde está Cristo? En la mirada que me envolvió con ella una persona. Ahí está Cristo. Pero no lo vemos, porque también pesa mucho en nosotros la desesperación. Pesa mucho en nosotros la cruz. Bien. La situación de la pareja de Emaús recuerda mucho tantas frases fatalistas que se han recogido en ese tiempo de pandemia. Fatalistas. Desde quienes dicen que no la vamos a librar, hasta quienes dicen que esta pandemia es interminable, que llegó para quedarse, pero hemos anclado nuestra vida en las quejas. Nos quejamos mucho y las quejas son interminables. Nos quejamos de todo, pero también tendríamos que quejarnos de cierta imprudencia en la que hemos manejado nuestra vida. La imprudencia de no cuidar a los más vulnerables. La imprudencia de no cuidarnos tampoco nosotros mismos. Pero razonablemente nos dicen los estadistas, esta pandemia va a continuar arrasando con muchas vidas. Esta pandemia va a continuar durante muchos meses. Son razonables las posturas que ellos nos dicen, pero también nosotros debemos de recurrir a otra verdad. Existen razones del corazón que nosotros debemos también atender, razones de fe. Estos momentos de pandemia no debemos nosotros únicamente acudir a la razón, también debemos acudir al corazón, acudir a la fe.
Hay razones del corazón que la razón no entiende. Razones del corazón que brotan de la fe. Y entonces sí, razonablemente yo acepto, yo entiendo a los científicos, a los estadistas y obedezco lo que ellos me dicen. Cuidarme, cuidar a los demás, pero también por la fe yo veo que hay otra luz. Por la razón no niego, jamás negaré, pero la razón es limitada. La razón también tiene sus límites. La ciencia también tiene sus límites. Y entonces yo tengo que recurrir también a otro recurso, valga la expresión, a otro recurso que es la fe, porque soy hombre de fe. Y como hombre de fe tengo que descubrir en la pandemia el caminar de Cristo junto a mí. Si no, entonces voy a anclar mi vida a puras quejas, que son razonables, por supuesto, pero que Cristo va caminando conmigo, Cristo va caminando con nosotros. Eso no debemos nosotros de desechar. Los de Maús no llevaban fe y no contemplaron al resucitado que iba caminando con ellos. Iban ellos anclados en la cruz, en la muerte de Jesús y en la vida de ellos ya sin esperanza. Nosotros no podemos llevar una vida sin esperanza. Hay razones del corazón, razones de la fe que me hacen contemplar otra luz, porque soy creyente. Humanamente hablando, podríamos desesperarnos y decir, esto es interminable y quizá hasta podamos morir. Pero la luz de la razón no es la única. También está la fe. Y la fe también me ilumina. La fe también ilumina mi existencia. A los de Maús, Jesús viene a buscarlos. Ellos no lo buscan. Ellos ya lo vieron en la cruz. Ya lo vieron muerto. Ahora Jesús viene a buscarlos. Lo mismo hace Jesús con nosotros. Nos viene a buscar. A los de Maús los busca el Señor ahí donde están, en el camino del dolor, de la desesperación, de la tristeza. A nosotros también el Señor nos viene a buscar aquí donde estamos, en el camino de la preocupación, en el camino de la angustia, en el camino de la muerte, de la tristeza, del sufrimiento por esta pandemia. Nos viene a buscar. Pero nosotros también tenemos que tener nuestros oídos, nuestra vista aguda para poder escuchar en medio de tantas voces que anuncian únicamente muerte. Nosotros debemos escuchar a aquel que anuncia la vida, a Cristo, Cristo resucitado. Y entonces, hermanos, Jesús escucha el relato que le hacen aquellos caminantes. La última charla que tuvimos, la más reciente, decíamos, relátale a Jesús también lo que te preocupa. Yo no sé si lo harían, hermanos, pero este es un ejercicio muy bonito. Relátale. Jesús les pregunta, ¿de qué van conversando tan lleno de tristeza? Relátenme, cuéntenme, nárrenme. No pide Jesús un informe frío, sino un relato. Relátame tu vida, relátame lo que te preocupa, relátame lo que te hace llorar. Y vas a encontrar desahogo y al mismo tiempo yo, Jesús, diría a los de Maús, te voy a iluminar. Ese relato que me has hecho triste, ese relato que me has hecho, eso que me has narrado de tu vida, dramático, donde para ti ya no hay esperanza,
yo te lo voy a iluminar. Tú me relatas lo que acontece en tu vida y yo la ilumino con mi palabra. Yo no sé, hermanos, si harían ustedes ese ejercicio en la más reciente plática que tuvimos, que quedamos en que queríamos relatarle al Señor lo que hay en nuestra vida. Háganlo, relátenle a Jesús y verán cómo sí se siente un descanso, se siente un alivio y se siente una presencia por la fe de Cristo resucitado. Jesús, como acompañante, se pone a nuestro lado y Él camina a nuestro ritmo, no nos apresura, se pone a nuestro lado. En la pandemia Jesús no es nuestro enemigo, en la pandemia Jesús se ha puesto a nuestro lado. En la pandemia Jesús no nos apresura, ni Él se retrasa en su caminar, ya va a nuestro lado. Va a nuestro lado, es nuestro aliado, nos comprende, no aprueba nuestra falta de confianza en Él, pero nos entiende que estemos confundidos, entiende que estemos así entristecidos. Por eso Él, una vez que nosotros le narramos lo que traemos, y que Él nos comprendió en la confusión en que vivimos, ahora Él nos va a narrar la Escritura. La Escritura donde habla de que el sufrimiento, la derrota, la cruz, el dolor, no está fuera de Dios. No es una maldición de Dios. Es también una oportunidad para que nosotros, por el dolor, por el sufrimiento, vayamos descubriendo la presencia de Dios. Cuando Jesús va narrándoles a los discípulos de Emaús la Escritura, y les va narrando cómo el dolor no es una maldición divina, el sufrimiento no es un castigo de Dios, la muerte no es tampoco un momento en que Dios, fastidiado de nosotros, ya nos mate. No es eso. Jesús va narrando la Escritura y entonces en el corazón de los discípulos va ardiendo ya la fe. Ellos que comenzaron su camino fríos, con el peso de la cruz, de la muerte de Cristo, sin esperanza, ahora que el Señor va a su lado, se convierte en su aliado y va narrándoles Él, entonces arde el corazón de ellos. Y por eso le hacen esa petición: quédate con nosotros. Ojalá que nosotros, hermanos, le narremos a Cristo. Escribamos: Señor, mira, esto me pasa. Escribámosle como una especie de carta donde le narremos, le contemos lo que está pasando con nuestra vida. Y entonces Él, en el silencio, Él nos va a narrar, nos va a iluminar nuestra vida, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra preocupación. Y entonces nosotros vamos a comprender que Dios es nuestro aliado, que Dios no es un ser que castiga, que Dios no es un ser agresivo, que Dios no es un ser violento, sino un Padre que se ha puesto a nuestro lado. Y nosotros también sentiremos bonito acá adentro, que nuestro corazón también arde por la fe, en la fe. Y expresaremos también esa oración tan hermosa, tan sencilla, tan simple de los de Emaús: quédate con nosotros. Y es a propósito de esta oración de los discípulos que yo hago esta oración y luego quiero que ustedes también la hagan. Quédate con nosotros, quédate con nosotros.
Pongan esa oración en su muro del Facebook y luego compártanla también conmigo en mi muro y vamos a hacer la oración cada uno. Quédate con nosotros, Señor, en medio de esta pandemia, en medio de las situaciones difíciles que estamos pasando. Hagan ustedes también su oración propia a propósito de esta pandemia. Quédate con nosotros. Los tiempos son difíciles, Señor. No vemos claro el futuro. Quédate en nuestro pueblo, que es tu casa. Quédate en cada familia. Quédate, Señor, con aquellos que en nuestra sociedad son los más vulnerables, niños, ancianos, enfermos. Quédate a nuestro lado en ese tiempo de incertidumbre y de tristeza. Y como con los de Maús, que sí se quedó, también con nosotros se va a quedar. Entonces, esta sería una tarea, hermanos, para hacerla y para publicarla en el Facebook. Quédate con nosotros. A veces escuchamos o vemos cosas únicamente pesimistas, alarmistas. Bueno, ahora nosotros inundemos el Facebook con una oración de esperanza. Quédate con nosotros. Háganlo ustedes. Quédate con nosotros, porque tengo miedo. Quédate conmigo, Señor, porque soy diabético. Quédate, Señor, con mi esposa, porque está entristecida. Quédate, Señor, con mis hijos, porque quiero que los protejas. Cada uno exprese una oración y póngala, publíquela y compártala. Tenemos que inundar también este medio de comunicación, estas redes de esperanza. No nos sumemos únicamente a las voces pesimistas, a los profetas de la desesperación. Seamos profetas también de esperanza. Publiquen esta oración, que sea como una tarea de ustedes que están siguiendo este curso. El anochecer sugiere el descanso. Ya está atardeciendo y los caminantes le dicen a Jesús: quédate con nosotros porque ya la tarde está cayendo. Comienza a anochecer y necesitas descansar como nosotros. Necesitas del silencio, de disfrutar de la intimidad de nuestro hogar. Ha sido para aquellos caminantes muy agradable la compañía de Jesús. La compañía de Jesús siempre es agradable. El estar acompañado de Cristo es lo más maravilloso que nos puede pasar. Ha sido grata la compañía del Señor y ahora ellos quieren disfrutarla más. Quédate con nosotros. Y el amigo entró para quedarse. Para quedarse. No se fue, se quedó. Entrar y quedarse a compartir con los de la casa es una experiencia que únicamente se da con los amigos más íntimos. No es fácil que nosotros le abramos la casa a un desconocido y le digamos: quédate aquí a dormir. No sabemos quién es. Pero cuando ya hay una amistad muy profunda, entonces lo invitamos. Quédate. Tu presencia no es de peligro. Por el contrario, tu presencia en mi casa es una bendición. Tu presencia en mi casa es una alegría. Así los de Maús le piden a Jesús: quédate. Y esa es la ocasión que Jesús aprovecha para comulgar con ellos. Él comulga con ellos. Él se entrega otra vez a ellos. Él disfruta también de la intimidad con ellos. Esto es lo maravilloso también. Cuando nosotros pedimos a Cristo que se quede con nosotros, no nada más nosotros disfrutamos de Él. Él también nos disfruta porque nos ama. No únicamente nosotros amamos a Él, incluso Él nos amó primero. Dice el Papa Francisco: Él nos primereó.
O sea, siempre que nosotros queremos hacer algo con Cristo, Él lo hace primero. Que le queremos pedir perdón, Él ya nos perdonó. Que lo queremos buscar, Él ya nos encontró. Entonces también, ahora Cristo quiere entrar en comunión, quiere entrar en intimidad, quiere disfrutar de ellos. Y lo va a hacer. Cristo también quiere disfrutar de ti. Te ama. Y te ama más de lo que tú lo amas a Él. Y entonces, hermanos, Jesús entra en la casa de los de Emaús. Y ahí el invitado se convierte en anfitrión. ¿Qué significa esto? Pues que Él toma el pan, pronuncia la bendición de acción de gracias, lo parte y se los da. Un gesto tan sencillo en el que lo reconocen ahí, cuando Jesús parte el pan y se los da. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. En esos gestos tan sencillos, tan humildes, lo reconoce. Vean cómo Jesús ahí no hizo ningún milagro, no hizo ahí ningún prodigio, no demostró Él, miren, estoy resucitado y voy a hacer este prodigio para que crean. No, hizo los mismos gestos familiares, sencillos, humildes, de tomar el pan, de bendecirlo, de partirlo y de dárselos. Eso es lo que ellos habían visto tantas veces de Cristo. Tantas veces que convivieron con Él, que cenaron con Él, tantas veces que vieron a Jesús partir el pan, bendecirlo, partirlo y dárselos. Ahora lo vuelven a ver y en esos gestos familiares lo descubren. Lo descubren porque habían visto el Jueves Santo también hacer esto. Pero agregar esas palabras. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces el descubrimiento del Señor resucitado lo hacen los de Emaús en la Eucaristía. Ahí está la Eucaristía. Jesús en la casa de los de Emaús, tomando el pan, bendiciéndolo, partiéndolo y dándoselos. Hay una frase en el relato de Emaús que nos lleva directamente al misterio de la comunión. Lo reconocieron, pero Él desapareció de su vista. No es un mago que de pronto ya desapareció. ¿Dónde está? No. Vamos a ver la profundidad de esta frase. Lo reconocieron. ¿Cuándo lo reconocieron? Cuando tomó el pan, cuando bendijo, cuando lo partió y cuando se los dio. Se los dio. Entonces ellos lo comieron. Y en ese momento que lo reconocieron, Él desapareció de su vista. Los amigos de Emaús lo reconocen al partir el pan, pero Él ya no está con ellos. O por decirlo de otra manera, de una manera más certera, Él ya no está frente a ellos. Atentos con esto. Miren, aquí están los de Emaús, uno y el otro, y Jesús frente a ellos. Pues cuando los de Emaús comieron el pan que Jesús les dio, Jesús ya no está frente a ellos. Jesús está en ellos, dentro de ellos. Por eso se desapareció. Ya no está frente a ellos. Ahora Cristo está en ellos. Al comer el pan, al comer la Eucaristía, Jesús ya no está frente a ellos. Desapareció frente a ellos, porque ahora está en ellos.
Por eso se volvió invisible, porque ya no está frente a ellos, sino dentro de ellos. Ya no es otro que esté frente a ellos. Cuando los de Emaús comen el pan que Jesús les da y lo reconocen, comprenden en lo más hondo de su alma, de su espíritu, que ahora Jesús habita en su propio ser. Ahora Cristo habita en mí. Cuando comen el pan que Él les ofrece, sus vidas se transforman en la vida de Él. Eso es la comunión. Comuniones que a veces nosotros hacemos con rutina. Comuniones que a veces nosotros hacemos por costumbre. Tengamos en cuenta, Jesús se adentra en mi ser y entonces mi vida se transforma en la vida de Él. Eso es hermosísimo y que tendríamos que nosotros comprenderlo en su totalidad. Comulgo y entonces Cristo entra en mi ser y mi ser se transforma en Él. Entonces ya no son ellos los que viven, sino es Jesús el que vive en ellos. Jesús entró en su cuerpo, entró en su ser de los discípulos. Y entonces Cristo vive ahí, con ellos, adentro de ellos. Eso es la comunión. Y por eso Jesús desapareció de su vista, porque ahora está dentro de ellos, viviendo en ellos. Hay una comunión plena entre Cristo y ellos, pero también una comunión plena entre ellos dos. Entre ellos dos. Esa es la comunión. Cristo entra en mi ser, vive conmigo, yo vivo con Él, comunión Él y yo. Pero luego también los que comulgaron ese día, en esa misa, esa mañana, entonces también todos los que comulgaron entramos en comunión. La comunión es, por así decirlo, vertical, Dios y yo, pero también horizontal. Todos los que comulgamos entramos en comunión. Cuando nosotros, hermanos, comemos su cuerpo y bebemos su sangre, aceptamos la soledad de no tenerlo visible materialmente a Cristo ahí en nuestra mesa como un compañero. Es la soledad de saber que Él está más cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque está en nosotros. Está en nosotros. Esa es la soledad de la fe. La comunión con Cristo significa hacerme igual a Él. Eso es maravilloso. Cristo quiere que yo me haga igual a Él. Y entonces por eso Él entra en mí para transformarme en Él. Y día con día lo hace Jesús, porque día con día lo necesito. Día con día necesito que Cristo entre en mi vida y me vaya transformando en Él poco a poco. Porque la transformación en Cristo no es de un día para otro. Es lenta, como decía ayer la palabra de Dios. Entonces, la comunión es convertirme a Cristo. Me convierto a Él. Vuelvo mi vida hacia Él. Y entonces Él me lleva a un ámbito nuevo de existencia. Cristo, al comulgar conmigo y yo con Él, y los demás también con nosotros, nos va introduciendo a su reino. Eso es lo maravilloso de la comunión. Entonces, hermanos, pues con esto terminamos este día, esta reflexión, esta meditación. Quiero que no se les olvide su tarea de hacer un escrito, una oración. Quédate con nosotros a propósito de la pandemia. Quédate con nosotros
publíquenla, por favor, porque queremos llenar también de esperanza a la gente. Que no seamos nosotros un noticiero de pesimismo, de desesperación, sino que demos el querigma. Ese es un querigma. El Señor murió y resucitó por mí, por ti, y camina con nosotros. Es nuestro aliado. Por eso tenemos que decirle, quédate, Señor, con nosotros. Que tengan buena tarde.